Busquemos en Jesucristo la sanación y la salvación. Vamos entonces al Evangelio de San Juan capítulo 5. Evangelio de San Juan capítulo 5. Y vamos a leer inicialmente. Hoy vamos a tener varios textos. Este es el texto inicial, el texto base. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén y amén. Este pasaje del Evangelio de San Juan que dice, días después de estas cosas, lo que vemos en el capítulo 4 es que Jesús viene de hacer un milagro. Y este milagro que había hecho nuestro Señor Jesucristo tuvo gran renombre en medio de la sociedad. Y luego viene a Jerusalén, donde dice el texto que en medio de una fiesta llega Jesús a Jerusalén y allí va al pórtico o a la puerta de las ovejas a un estanque que se llama Betesda. Allí dice que hay una gran multitud de personas enfermas, cojos, ciegos, paralíticos. Y tenía una particularidad porque todos los enfermos que llevaban o que iban allí tenían la esperanza, porque había en el estanque, tenían ellos, creían de que el primero que entrara allí al agua, después de que el agua se revolviera ella misma, el primero que se metiese allí, después de que el agua sufriera este proceso que nos dicen las Sagradas Escrituras, después del movimiento del agua, el primero que se metiese allí quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y todo se centra en una persona que está allí. Dice la palabra de Dios, nos cuenta que lleva 38 años enfermo. Y podemos pensar, esta persona, ¿cuántas veces ha asistido a este evento? Y de hecho muestra como cierto desánimo. Es decir, ya ha perdido como la esperanza. Porque cuando el Señor habla con él, cuando le interroga, él dice: Señor, es que ya no tengo oportunidad. Siendo el hombre paralítico, mientras lo bajan, porque ni él mismo podía bajarse, mientras lo bajan ya otro se ha metido antes. Y es muy interesante esto, porque el centro de todo esto es la obra de Jesucristo en este hombre. El centro del pasaje no es el enfermo, no es el entorno, sino la persona de Jesucristo, que es quien hace la obra. La obra maravillosa que Dios hace en nosotros cuando verdaderamente delante de Él nos disponemos. Entonces vemos en el versículo 5 y 6 de este pasaje, dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? 38 años la persona enferma. Y nadie realmente se preocupaba por él, porque él dice: yo no puedo meterme. Y él allí no pudo haber llegado solo. Si era un hombre paralítico, una persona paralítica, tenía que haber sido llevado allí por otras personas. Y podría uno pensar, las personas que le acompañaban seguramente los primeros años intentaron bajarlo allí para que fuese el primero en tocar el agua y así ser sano. Y podría uno pensar,
y esto no es bíblico, sino en el contexto que nos habla el pasaje, que pudieron ellos haberse desanimado, tanto como el enfermo, como las personas que están allí acompañándole. Y si lo ponemos desde ese contexto, es importante para nosotros siempre, como dice el título del día de hoy, busquemos a Jesucristo, en Jesucristo la sanación y la salvación. Buscar en Jesucristo es la esperanza que nosotros tenemos de que Él es el único que nos puede ayudar, de que Él es el único que nos puede sanar, de que Él es el único que nos puede dar la salvación. ¿Por qué? Para los temas de la salvación que hemos hablado en otras reuniones, sabemos que la salvación no puede comprarse, que la salvación no puede negociarse, que la salvación nadie nos la puede dar, ninguna persona, solamente el Dios único y verdadero en Cristo Jesús nuestro Señor. Solamente en Él hay salvación. Pero también Él es la sanación de nuestras vidas. También es el único que nos puede ayudar. Y nunca, realmente nunca debemos de perder nuestras esperanzas. El enfermo que llevaba allí mucho tiempo habla con el Señor. Cuando el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y es algo que él debía tener en su corazón desde hace mucho tiempo, pero que ya realmente había perdido como la esperanza. Y sin embargo, allí dice, Señor, versículos 7 en adelante, dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y aquí vemos algo que es importante, el límite que tiene el ser humano. El ser humano, nosotros como tal, podemos hacer muchas cosas y realmente nos esforzamos hasta donde nosotros podemos. Pero quien toma la decisión soberana sobre nuestras vidas es el mismo Dios, el Rey soberano, Jesucristo nuestro Señor. Y por eso venimos delante de Él, por eso es que a Él buscamos, por eso es que le clamamos, le suplicamos a Él misericordia. Y si lo ponemos en términos de nuestros tiempos, en nuestra sociedad, claro que nosotros hacemos muchas cosas para que el ser querido o nosotros mismos que podamos estar enfermos, para que se haga en nosotros el tratamiento requerido, necesario, para que podamos ser libres de una enfermedad. Pero tanto nosotros como los mismos médicos, como la ciencia, tiene un límite. Pero no podemos perder las esperanzas, porque en nuestra vida está la presencia del Señor y solamente dependemos de Él. Solamente el Señor Todopoderoso, el soberano que nos ha creado, Él es el que determina qué va a pasar con nosotros. Y está bien todo ese esfuerzo que podemos hacer y buscar los medios para que la persona sea atendida y los medicamentos sean oportunos y sean los adecuados. Pero antes que todo eso está sobre todas las cosas Dios único y verdadero, y es el empeño que nosotros debemos presentarle al Señor. El empeño, porque a veces nos desgastamos mucho más con las personas en esta sociedad y perdemos el foco de la oración, perdemos el foco de la súplica, perdemos el foco de clamarle, de rogarle al Dios que lo puede hacer, que haga esa obra en cada uno de nosotros. Si 3 veces vamos a visitar al enfermo en un día, ¿cuántas veces deberíamos orarle al Señor? Muchas más de 3 veces. Y eso es lo que debemos hacer, tener presentes que es Dios el único que nos puede ayudar. Y si Dios a bien lo determina, el procedimiento, el tratamiento o el medicamento que le den al paciente será el adecuado. En aquellos días, la gente creía en el poder milagroso que había en las aguas de aquel estanque. Pero nosotros, gracias a Dios, hoy sabemos y reconocemos que solamente la sanación está en Jesucristo nuestro Señor. Sabemos y entendemos hoy por la palabra de Dios que nuestra esperanza, nuestra mente, nuestro corazón debe fijarse en Cristo Jesús y en nada distinto. Por eso para nosotros los creyentes es imperdonable que estemos buscando o que vayamos a buscar algo distinto a la palabra de Dios como riegos, como rezanderos o como personas agoreras que buscan o que más bien le dicen a la gente tener la solución para muchas cosas, para muchas enfermedades, para muchos tratamientos, y lo que están haciendo es atarnos a la oscuridad. Esto nosotros los cristianos lo entendemos plenamente y no lo hacemos. Y tenemos que ayudar a las personas que no conocen de la palabra de Dios para que tampoco lo hagan. Es Dios el único que nos puede librar.
Esa es la palabra de Dios y por eso vemos en ese versículo 8, Jesús le dijo. Es la determinación soberana de Dios la que hizo que este hombre se levantara, tomara su lecho y pudiera caminar. Porque al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y es algo muy particular, y era día de reposo aquel día. Nosotros entonces, repito, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra entrega debe ser siempre y única, exclusivamente en Jesucristo nuestro Señor, para que Él determine qué va a hacer con nosotros. Él es el único Dios y por eso decimos que es un Dios soberano. La soberanía de Dios está sobre todas las cosas. Su divina providencia es la que determina qué puede pasar y qué no puede pasar. Por eso clamamos a Él. Y por eso, repito, nuestra esperanza es, y nuestras oraciones, nuestros ruegos es, conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios, orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Suplicar al Espíritu Santo sabiduría para nosotros, para los médicos, para el mismo enfermo, para las fuerzas de todas las personas que estamos aquí acompañando a una u otra persona, a una familia u otra. Siempre la presencia del Espíritu es necesaria. Y entonces dice el versículo 9 que al instante aquel hombre pudo caminar. Y esto es maravilloso porque se da un día de reposo. Y cuando el hombre toma la camilla y se va contento porque había sido sanado sin necesidad de pasar por el agua, sin necesidad de pasar por los rituales del mundo, sin necesidad de pasar por nada distinto al poder de la palabra de Dios. Por eso otro pasaje nos dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Es decir, el poder está. Ahora, la decisión es soberana de Dios. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y por eso es para rogarle, para clamarle, para suplicarle siempre. Pues resulta que yendo este hombre con su camilla, con su lecho, como dice el pasaje, se lo encuentran los principales sacerdotes, los fariseos, y le preguntan, ¿acaso no sabes que no te es lícito en un día de reposo cargar tu lecho? Pero ellos no estaban interesados. ¿Quién te dijo? Dice el pasaje realmente más adelante si lo leyéramos completo. ¿Quién te dijo que podías llevarlo? Y ellos no estaban interesados en saber quién hizo esa obra milagrosa. ¿Quién fue aquel que tuvo tanto poder para levantar a un paralítico que ellos debían de conocer porque llevaba en aquel lugar más de 38 años? Año tras año asistiendo porque era una vez por año que sucedía este evento. Dice que de tiempo en tiempo. En las Sagradas Escrituras esto quiere decir cada año, una vez al año o cada año se presentaba. Así que los fariseos sabían del todo lo que sufría este hombre paralítico. Y no les importó, no les alegró verlo caminando, sino usted porque está trabajando el día de reposo. Y entonces este hombre le responde, aquel que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Y es lo que estoy haciendo, realmente les dice el paralítico, el hombre sanado, porque ya ha sido librado de su enfermedad. Y podemos pensar nosotros buscamos a Jesucristo porque tenemos nuestra fe plenamente en Él, o lo buscamos solamente por aquel milagro que Él puede hacer en nosotros. Miren, sé que muchos hemos venido delante del Señor a través de una dificultad, a través de una enfermedad, a través de una crisis económica, a través de un desorden familiar, a través de muchas situaciones. Dios se vale para que le conozcamos, para que le veamos. Y entre todas esas cosas, la enfermedad puede ser una de ellas. Si, en este mismo capítulo, en el versículo 14, dice, después, momentos después o días después, Jesús halló nuevamente a la persona que había sido sanada, lo halló en el templo. Y dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y es que aquí tenemos que comprender algo. La enfermedad en la persona puede venir por varias causas. Y no siempre podemos decir que la enfermedad es por causa de pecado. Es decir, que si una persona está enferma es porque pecó. Y lo primero que tiene que hacer es arrepentirse. Puede ser el caso, pero no aplica en todos los casos.
Y vamos a ver entonces a través de estos pasajes que el Señor nos regala, vamos a ver cómo vamos a encontrar diferentes situaciones. Porque aquí en este versículo 14 el Señor le está diciendo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el llamado que el Señor nos hace es cuando hace una sanación, cuando es una restauración es para que nosotros dejemos de pecar, para que nosotros dejemos de estar haciendo las cosas malas, indignas delante del Señor, para que nosotros realmente nos apartemos de la vida de oscuridad que llevamos y ahora de aquí en adelante caminemos. Porque cuando dice que te suceda alguna cosa peor, puede ser una enfermedad más grave, sí, pero también, y tiene mucha más importancia, que sea que perdamos la vida eterna por desobedecer la palabra de Dios, por no creerle a la palabra de Dios, por no buscar obedecer a nuestro Señor Jesucristo y principalmente por perder o no tener la fe en el Salvador, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces miremos en Números 12, versículos 10 al 11. Dice la palabra del Señor. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba lepros. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Lo que vemos acá es una de las causas por las que puede estar una persona enferma y es el pecado. El pecado entonces, en este pasaje vemos que causó la enfermedad de esta mujer, Miriam o María. En unas traducciones dice Miriam, la hermana de Moisés y la hermana de Aarón, o en otras dice María como en esta versión. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que leemos en todo el contexto de Números 12? Que tanto María como Aarón se levantaron contra Moisés y se estaban incitando incluso al pueblo. ¿Acaso Dios no nos ha hablado también a nosotros como le hablaba a Moisés? Es decir, levantándose, renegando contra Moisés, diciendo, ¿acaso Moisés es el único? Nosotros también podemos. Levantándose contra aquel que Dios había escogido para liberar al pueblo y para guiarlo durante todo el tiempo que estuvieran en el desierto a través de las instrucciones que Dios les estaba dando a través de Moisés. Pero ellos, enojados con Moisés, empezaron a hablar locamente, como dice, y a través de esto Dios azotó a Miriam, es decir, le dio una enfermedad, la lepra, que era la peor de las enfermedades en aquellos días, a María. Y entonces por eso es que Aarón se da cuenta, cae inmediatamente en razón y dice, ay Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué es lo que hizo Dios cuando escuchó que estos estaban hablando contra Moisés? Dice que la nube que protegía al pueblo se apartó y vino la enfermedad. Esto significaba la nube, significaba la presencia de Dios. Y si Dios se aparta de nuestras vidas o si nosotros nos apartamos de la presencia del Señor, muchas cosas malas suceden y eso lo sabemos. Por eso debemos estar siempre buscando escuchar la palabra de Dios y siempre esforzarnos en obedecer la santa palabra de Dios. Entonces, una de las causas es el pecado. Pero repito, no es la única causa. Porque también Dios puede utilizar la disciplina para hacernos enderezar el camino, para que nosotros nos volvamos a Él, para que nosotros lleguemos delante de su presencia. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Este pasaje nos dice entonces que también podemos ser disciplinados por el Señor. Nos estamos desviando del camino, nos estamos comportando de una manera indiferente conforme a la palabra del Señor. Y no necesariamente, como en el primer caso, levantarnos directamente contra Dios, pero sí empezar a llevar una vida desordenada
y Dios, si nos ha tomado por hijos, nos puede llamar la atención. Porque Dios al que toma por hijo, ¿qué es lo que hace? Lo disciplina, lo azota, lo castiga. Y el pasaje completo de Hebreos pone el ejemplo de un padre. ¿Acaso un padre no reprende a su hijo cuando está en desobediencia, cuando va por malos caminos? Pues cuánto más nuestro Padre Celestial, que quiere que permanezcamos delante de Él y que Él lo que espera de nosotros es obediencia, si lo queremos glorificar sea a través de obedecer su santa palabra. Entonces, otra de las situaciones que nos enseña la palabra de Dios, que Dios puede tomar como disciplina, puede tomar la enfermedad, porque puede disciplinarnos de muchas maneras, no solamente de una enfermedad. Puede ser quitándonos algo económico que tengamos, algo que tomemos en este mundo como de gran valor. Puede llamarnos la atención a través de muchas situaciones en las cuales nosotros podamos recapacitar y volver nosotros delante del Señor. Otro tercer punto que el Señor puede utilizar es, ¿para qué? Para fortalecernos, para darnos fortaleza, para que estemos siempre pendientes y confiados en Él. En 2 Corintios 12, hemos visto Números 12, Hebreos 12 y ahora 2 Corintios 12, una coincidencia de las Sagradas Escrituras. En 2 Corintios 12, del 7 al 9 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12, del 7 al 9. En este contexto, en este pasaje, quien habla es Pablo, el apóstol Pablo. Y Pablo está diciendo que él sufre una enfermedad en su cuerpo, que tiene un aguijón, tengo un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás Dios ha enviado para que me abofetee. Mejor, un mensajero de Satanás que me abofetee, Dios lo ha permitido. Es decir, si nos acordamos de la enseñanza cuando vimos al profeta Job, siempre que el diablo quería hacer algo en contra de Job, tenía que ir delante de Dios para pedirle permiso, porque la soberanía aún sobre el mismo demonio, sobre el mismo diablo, la soberanía está de Dios sobre ellos y sobre toda la creación, sobre todos nosotros. Y entonces dice que Dios permitió también que Pablo fuese abofeteado, es decir, que en la carne, que la enfermedad llegara a Pablo. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Sobre esto es lo que Dios le está enseñando a Pablo. Y le está enseñando ¿para qué? Para fortalecerlo, para que él nunca se le olvide que aunque él ha tenido las mejores de las revelaciones que ha tenido cualquier persona en el Nuevo Testamento, recordemos que el apóstol Pablo escribió por lo menos 13 de las cartas, de los 27 cartas y libros que hay en el Nuevo Testamento, 13 las escribió el apóstol Pablo, es decir, una revelación grandísima y completa que el Espíritu Santo le dio. Y aún así, Dios permitió que esto le sucediera a Pablo. ¿Para qué? Para que él no se enaltezca, para que él no se creyera el mejor, el que tiene todo el conocimiento, que sin él nada se puede hacer. No, por eso sufre esto. Algunos estudiosos de la palabra de Dios se refieren a este mensajero de Satanás que le abofeté como alguna de las personas que vinieron cuando, recordemos que Pablo fue muchas veces azotado, apedreado, maltratado, fue golpeado muy duramente y que muy posiblemente entre tantos golpes que recibió haya quedado con una enfermedad. Por eso un mensajero de Satanás, una persona que no aceptaba el evangelio utilizado por el maligno, vino y le hizo daño a Pablo. Sea cual sea la situación, sea cual sea la forma en que llegó la enfermedad al cuerpo de Pablo, Pablo lo reconoce, porque él dice: 3 veces le he pedido al Señor y él me ha respondido: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos fortalece.
Cuando estamos en dificultades, Él nos da la fuerza, nos da la esperanza, nos da la fe para que sigamos buscando en Él y que para que aprendamos y nunca se nos olvide que sin Él nada podemos hacer. Que hemos tenido muchas cosas y que muchas veces nos hemos olvidado que es por la gracia y la misericordia de Dios que la tenemos. Y muchas veces nos enaltecemos y decimos, es que yo hice esta casa y yo con mi trabajo la construí, con mi inteligencia y con mis contactos en la sociedad. Estamos vanagloriándonos. Y lo que nos está diciendo es, no se te olvide que lo que tienes es porque yo te lo he dado. Si tenemos una familia bonita, gracias a Dios, es porque Dios nos ha dado una familia bonita. Una familia sujetada siempre a la voluntad de Dios. Y todo esto el Señor lo permite para que nunca, nunca se nos olvide que dependemos solamente de Él, que solamente el Señor puede obrar en cada uno de nosotros. Y en 1 de Pedro 5:10 se hace un énfasis sobre lo que acabamos de decir. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿quién? Cristo Jesús, el mismo Dios, nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, si estamos aprendiendo a confiar en Él, si nuestra fe va creciendo y aunque las cosas parezcan difíciles, aunque las cosas se parezcan complicarse, seguimos confiando y esperando en Él. Y repito, solamente en Él, entonces Él nos está fortaleciendo. Él nos está perfeccionando en nuestra fe. Él nos está afirmando delante de sí y nos va a establecer, nos establece como miembros, como parte de la iglesia de Jesucristo. Esto es lo que hace el Señor. Entonces, es importante que comprendamos que cada uno de nosotros podemos ser tomados de parte del Señor como Él a bien quiera. Porque otro punto es, puede que sea solo para puede que sea no para enseñarnos algo, sino para glorificar a Dios, para que Dios se glorifique en nosotros. Y hay un pasaje muy importante, muy bonito y llamativo en Juan 9, del 1 al 3. Está hablando Jesús. Al pasar Jesús, vino un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, para los judíos, ellos relacionaban inmediatamente la enfermedad con el pecado. Una persona que estaba enferma, inmediatamente lo relacionaban, usted ha pecado. Y fue lo mismo que sucedió, repito, con el profeta Job. ¿Qué fue lo que hicieron los tres amigos de Job? Venir a decirle, usted ha pecado, usted tiene que reconocerlo delante del Señor. Nosotros no podemos caer en esto. Nosotros no conocemos las intimidades de cada persona delante de Dios, y Dios, que todo lo ve, que todo lo escudriña, sabe por qué están sucediendo todas estas cosas. Nosotros, como parte de la Iglesia de Jesucristo y que el Señor por gracia nos ha permitido conocer un poco más de las Sagradas Escrituras, debemos apoyar a las personas, no para llegar delante de ellos con acusaciones. Es que usted es un pecador y por eso está así. No, cuidado. Lo que tenemos que decir es invitarlo para que nos unamos en oración y clamemos al Señor, para que nos dé la sabiduría y el entendimiento de las cosas que debemos saber conforme a lo que está pasando, y que sobre todo tengan piedad y misericordia de la persona que tenemos enferma o de la situación, porque repito, en lo que hemos visto hoy se refiere específicamente a la enfermedad, pero Dios nos puede llamar la atención a través de muchos eventos y situaciones en el día a día. Y Jesús les dice, no es que éste haya pecado ni sus padres, es para que la gloria de Dios se vea, dicen otras versiones. Es decir, es para que ustedes y todos los que están ahí cerquita vean cuán grande es el poder de Dios. Un hombre de nacimiento, jamás se había visto que un hombre que naciese ciego tuviera la vista por primera vez con el poder de la palabra de Dios, porque recordemos que todo es con el poder de la palabra de Dios. Jesús, ¿qué le dijo al paralítico? Levántate, toma tu lecho y anda. Y a este ciego él, con el poder de la palabra, le abrió los ojos para que viéramos la gloria de Dios. Entonces podemos ver la gloria de Dios en medio de muchas dificultades, en medio de una densa oscuridad que nos quiere afligir. Podemos ver la gloria de Dios. Nuestra función, nuestra manera de esperar es confiar en Él y orarle, clamarle, rogarle, suplicarle.
Entonces podemos ir nosotros concluyendo, podemos nosotros ir guardando todo esto en nuestro corazón. Y lo primero como conclusión es que Dios puede utilizar cualquier evento para llamarnos la atención por su amor y su misericordia si estamos desviados del camino. Y recordemos, como lo hemos visto en el libro de Romanos, ninguno de nosotros es digno de estar delante del Señor. Porque dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, Dios después de mirar y examinar toda la humanidad, de principio a fin, vio que todos éramos pecadores y que todos éramos indignos. Y por eso envía a Jesucristo. ¿Para qué? Para darnos vida, para que tengamos la esperanza de sanación y de salvación principalmente. Entonces, lo importante es, no importa la causa de momento, no importa la causa de la enfermedad, lo que debemos hacer primero es clamarle, rogarle, suplicarle al Señor. Cuando ya estamos en oración, claro que pedimos perdón por nuestros pecados y claro que empezamos a leer la palabra de Dios y ella nos va mostrando que muchas veces hemos desobedecido a Dios y pedimos perdón y corregimos ese camino para vivir de aquí en adelante a la manera de Dios. Y nos damos cuenta que puede ser un llamado de atención. Podemos darnos cuenta si es un castigo, claro, porque el Espíritu de Dios nos redarguye. Claro, es que yo vengo en desobediencia. Claro, es que yo me he levantado contra Dios. Claro, es que entonces uno pide inmediatamente perdón. Pero si es un llamado de atención porque aunque estamos perseverando en el camino de Dios, nos estamos equivocando, también lo recibimos de parte del Señor. O si el Señor lo que quiere es que no nos olvidemos de Él, que todos los logros, las metas que tenemos provienen por su gracia y misericordia, entonces más y más gratitud presentamos delante de Él, siempre clamando por el perdón. Señor, perdóname a mí. Señor, perdona los pecados míos y los de mi casa, los de mi esposa, mis hijas. Señor, ten piedad y misericordia. Nunca vamos a acusar a nadie. No tenemos, Dios en ninguna parte nos da la potestad en la Biblia, en ninguna parte nos dice que podemos acusar a alguna persona. En ningún momento, es algo que hace el diablo. El diablo es el acusador, el que siempre va a estar en contra de nosotros. Pero nosotros a través de las sagradas escrituras podemos ayudar a otras personas a recibir la palabra de Dios. Que Dios en su gracia y misericordia nos muestre el camino. Que Dios nos muestre lo que debemos hacer y que por favor le suplicamos a Dios Todopoderoso que en nosotros sobreabunde más y más la fe, la esperanza de la gloria venidera. Y le suplicamos que no nos abandone cuando estemos en grandes tribulaciones, cuando estemos en medio de una gran tristeza, frustración, dolor, fatiga, mucho cansancio, siempre clamemos al Señor. Por eso el tema del día de hoy, busquemos en Jesucristo la sanación y la salvación. Amén y amén.